Capítulo 6. La guía interna. Dirigidos por la vida divina. El plan del Padre es renovar cada área de nuestra vida. La palabra renovar significa que algo tuyo muere y algo de Cristo se te añade. Lo que el Señor hace es entrar en tus pensamientos, tomar uno y matarlo, para luego añadir en su lugar un pensamiento de Cristo. Él le da fin a una emoción natural tuya y te agrega una emoción de Cristo. Renovar es algo que solo puede hacer la luz del Señor. Por eso, no tienes que esforzarte por mejorar. Solo necesitas dejar que la luz de Cristo te ilumine, te muestre eso a lo que Él quiere darle fin y entregárselo en el altar. Inmediatamente después de que lo hagas, la misma luz lo eliminará y te añadirá algo de Cristo. Es decir, si no recibes luz, no puedes crecer. Si el Señor no te muestra nada, no recibirás nada de Cristo, porque cuanto más de lo tuyo muere, más se te añade lo de Cristo. Esta es la razón por la que Pablo decía: ya no vivo yo, ahora está viviendo Cristo en mí. De este modo, pensaremos como Cristo piensa, sentiremos lo que Cristo siente, haremos lo que Cristo hace. Seremos uno en el Señor. Dios va derribando nuestras peculiaridades para que nos neguemos a nosotros mismos. Si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, dijo Jesús. Y negarse es ir al altar, entregar en la cruz nuestra manera de ser. ¿Y cómo era la personalidad de Jesús? ¿Qué pasaría si a Jesús le hicieran un test de personalidad? Cristo sobrepasaría cualquier test, porque Él no era extrovertido ni introvertido, no era hablador ni callado. Él se movía bajo la vida divina. Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Lo que el Padre le decía, eso hacía. Él deseaba lo que el Padre deseaba. Entonces, ¿cuál es la personalidad de Cristo? Ser dirigido por la vida divina. El Señor empieza a derribar nuestra personalidad, pero como no nos gusta cambiar, solemos resistirnos. ¿Por qué Dios quiere anular mi personalidad? Nos preguntamos. Yo tengo mi estilo y quiero ser como soy. Esta es la razón por la que el Señor nos llevará a vivir diferentes situaciones. Por ejemplo, recuerdo que una vez fui a dar una charla a unos 50 alumnos cristianos japoneses. Hablé varios minutos y luego me detuve para responder preguntas, pero nadie preguntó nada. Todos habían tomado notas, pero nadie habló. Continué mi exposición durante 10 o 20 minutos más. Volví a detenerme para responder preguntas. Una vez más, todos los alumnos permanecieron callados. Cuando llegó el descanso, el traductor me dijo: «Profesor, solo el maestro habla, los alumnos escuchan, no opinan ni hablan, solo oyen y aprenden». El Señor podía predicar en cualquier condición y circunstancia. Él hablaba con autoridad en cualquier momento del día, en la noche como a Nicodemo o al mediodía como a la prostituta. Podía hablarles a 12 discípulos, a 70 o a multitudes, a políticos como Pilatos y Herodes, y también a la gente pobre. Cristo podía hacer todo, y ese mismo Cristo vive en nosotros. Por eso, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni la pobreza, ni la riqueza, nos detendrán en Cristo Jesús. Vayamos donde vayamos, nos moveremos con la autoridad del Señor.
No habrá límites en riqueza o pobreza, en salud o enfermedad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Andar en Cristo. Observa lo que declara el apóstol Pablo. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 4 de Romanos 8 afirma que no andamos conforme a la carne, a la naturaleza humana, a la vida del alma, sino conforme al Espíritu. El versículo 14 luego declara que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En este contexto, como hemos aprendido anteriormente, la palabra hijos hace referencia a hijos maduros. En este pasaje, Pablo usa dos verbos, andar y ser guiado. Una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Andar habla de algo general. Hace referencia a caminar con Cristo en el diario vivir, a lo largo del día, a cada momento. Si así lo hacemos, Él nos va a guiar en lo específico. A Dios le interesa que andes en Cristo porque de ese modo la guía viene sola. Por eso, sé un hijo maduro, camina a lo largo del día en Cristo y verás que Él empezará a guiarte en las cuestiones más específicas. ¿Qué quiere decir andar? Andar implica decirle al Señor, estoy abierto a ti, mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi cuerpo están receptivos. Padre, te amo, Señor. Dame tu luz. Esto es lo que significa andar en Cristo, estar completamente abierto a Él. Dile que lo amas, que anhelas disfrutarlo y que no hay bien alguno fuera de Él. Al hacerlo, encenderás el interruptor. Ese día, el cielo estará despejado para ti y su luz te guiará. Es sencillo. A lo largo de todo el día, mientras estás manejando, comiendo o mirando la televisión, dile al Señor en voz alta, Cristo maravilloso, te amo. Esto es lo que significa andar en Cristo. Cuando lo disfrutamos, Él comienza a guiarnos. Dios prometió guiarnos porque somos sus hijos y su guía es específica, espontánea, automática y durante las 24 horas del día sale sola sin que nos demos cuenta. Si lo disfrutamos, Él nos va a guiar por sendas de justicia todos los días. El Señor le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. De pronto Felipe sintió esa carga y obedeció esa única instrucción. Al hacerlo, vio que un hombre estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Comprendes lo que estás leyendo?, le preguntó. El hombre respondió, no entiendo. ¿Puedes explicármelo? Felipe le explicó el texto y le habló de Cristo. Luego el hombre pidió ser bautizado. Aunque Dios no le dio a Felipe instrucciones específicas en ese momento, aunque no le dijo que le hablara del bautismo, Felipe supo qué hacer, porque él estaba andando con Dios. En una oportunidad, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como una gran sábana, colgada de las 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro,
mata y come de estos animales. Ahora bien, ¿por qué el apóstol recibió ese mensaje? Porque Pedro andaba con Cristo a lo largo del día. La guía divina es algo que fluye de manera natural y automática cuando andamos en el Señor. No es una fórmula, sino un estilo de vida. Si disfrutamos de Cristo e invocamos su nombre a lo largo del día, siempre sabremos qué hacer. La guía divina nos dirigirá, nos dará la sabiduría para tomar decisiones, nos mostrará qué decir en diferentes situaciones y nos indicará dónde ir o no ir. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba y se iba. Después, los apóstoles tuvieron a Cristo a su lado. Pero un día Jesús subió al cielo. Nosotros somos los más bienaventurados, porque Cristo no viene y se va, ni tampoco está a nuestro lado, sino que vive dentro de nosotros las 24 horas. Tenemos un Cristo que abrió el camino para que podamos disfrutar de Él a cada paso. Así, mientras vamos andando, Él nos va guiando. Tocar la vida. Ahora bien, ¿cómo sabemos si esa guía es de Dios o es nuestra? ¿Cómo podemos saber si es Dios quien nos está guiando? Pablo lo responde en Romanos 8. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El apóstol explica que ocuparse de la carne, de la vida natural, del humano, del conocimiento del bien y del mal, de lo nuestro, trae muerte. En cambio, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nuestra mente va a lo nuestro, morimos. Pero si nuestra mente va al Espíritu, donde vive Cristo, tenemos vida y paz. Aquí tenemos una llave poderosa. Si experimentamos muerte, estamos en lo natural. Si percibimos vida y paz en el Espíritu, estamos en Cristo. Pero profundicemos un poco más. ¿Cómo es la muerte? Veamos. La guía interior. Si mientras estás adorando, leyendo la Biblia o hablando con alguien, por ejemplo, te sientes indiferente, desordenado, decaído, insatisfecho, incapaz, incómodo, analítico, aburrido, débil, ansioso, vacío, estás actuando en el plano humano, tocando la muerte. Pero si en esas mismas circunstancias te sientes vivificado, hambriento, ordenado, energético, satisfecho, capaz, cómodo, misterioso, ameno, fuerte y liberado, tranquilo y fresco, satisfecho y descansado, entonces estás tocando la vida y la paz, por lo tanto, estás en Cristo. Vida y paz van juntas. Cristo es vida y es paz, una combinación doble. De este modo, te sientes fuerte, pero también liberado. Te sientes tranquilo, pero al mismo tiempo fresco. Si te vas de la reunión con hambre del Señor, satisfecho, vivificado, entonces comiste de Cristo. Así es la guía del Espíritu Santo. Si estás en tu vida natural, tocas muerte. Si tienes vida y paz, estás en Cristo. A veces, mientras estás en un lugar, Dios te da una carga para que la sueltes. Esto es lo que le pasó a Jesús cuando, mientras visitaba una ciudad, vio a Zaqueo subido a un árbol. Dios le indicó: dile que tienes que ir a comer a su casa. Sin embargo, a veces Dios primero te da la carga y tú tienes que ver en qué lugar vas a soltarla.
Esto es lo que ocurrió a Jesús con la samaritana. Él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y cuando llegó a Samaria, vio a la samaritana. Dios no tiene métodos. Él es un vivir. Estés donde estés, si disfrutas de Cristo, estás tocando la vida. Y donde aparece la vida, siempre hay victoria. La vida vence a la muerte. Mientras Pablo estaba en la cárcel, escribió: gócense en el Señor. A pesar de estar injustamente preso, él pudo expresar esas palabras porque la vida que estaba en él era más grande que la muerte que lo rodeaba. Por ejemplo, si te dicen que te van a echar del trabajo, piensa: eso está en las manos de Dios. Cristo es mi Señor. Y ora a Dios: Señor, eres hermoso. Jesús, solo tú guías mis pasos a la victoria. De este modo, la vida crecerá más que la muerte, porque ni siquiera la muerte podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es comer de Cristo. Conocer por experiencia. Observemos lo que hizo David. Él estaba por ir a una batalla. Mientras todo el ejército se preparaba y practicaba, el rey se había apartado a comer de la vida, a buscar al Señor. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20 del 1 al 8. Él no se quedó en lo natural, preparando las armas o practicando, sino que, como andaba en el Espíritu, declaró: el Señor lo va a hacer. Y comenzó a orar. Mientras estaba disfrutando del Señor, llegó un grupo de personas que, al verlo orando, dijeron: Jehová te oiga en el día de conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda del santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todas sus promesas. Esto también sucede con nosotros cuando tocamos la hermosura del Señor, y otros serán atraídos para ver la nube que cayó sobre nosotros. Después de que la gente pronunció esas maravillosas palabras, David habló y dijo: ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos. Les voy a compartir lo que el Señor me dijo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros tendremos memoria, levantaremos perdón y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, porque Él nos dará conforme a su poder y a su gloria. Cuando andamos en el Señor, terminamos de conocer por experiencia. David y sus hombres salieron a la guerra, y la guerra trajo victoria. Disfruta del Señor, saboréalo, gusta de Él, ábrete a Dios
y dile que te rindes solo a Él. Te comparto mi experiencia. Hace muchos años trataba de convencer al Señor. Creía que si preparaba una oración coherente, Él me respondería. Pero el Señor me mostró mi necedad, porque la mente solo llega a la mente, pero si comemos de Cristo, de nuestro espíritu saldrá la vida. David comenzó a orar y las personas se le acercaron. Probablemente vieron la nube de gloria que lo cubría. Jehová te sostenga, te dé conforme al deseo de tu corazón. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, dijeron. Luego, David le habló al grupo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tu andar en el Señor va a bendecir a mucha gente para que ellos también anden en Cristo. Cuando David fue a pelear contra Goliat, él encontró en el río las 5 piedras que usó. Seguramente estaban allí desde hacía años y años porque Dios allí las había dispuesto. Tú también necesitas saber que Dios preparó la solución mucho antes de que llegue tu Goliat, antes de que llegara el problema que estás atravesando. Dios ya puso las piedras en el río. Jeremías le dijo a Dios: Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Pero él le respondió: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, pero tú no lo sabías. Y cuando Abraham iba a matar a Isaac, atrás de él había un carnero que tal vez hacía días ya estaba allí. La provisión ya había sido dada. Efesios 1, por su parte, asegura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Muchas veces decimos: Dios te bendiga, pero lo cierto es que ya fuimos bendecidos. Esta es la razón por la que al saludar debemos decir bendiciones y no que Dios te bendiga. El Señor nos predestinó, nos escogió, nos aceptó, nos amó, nos llamó, nos levantó, nos ungió. Él lo hizo ayer, en el pasado. Ya está todo hecho.